Hola a todos, sean muy bienvenidos a este estudio una vez más. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes en este día que vamos a estudiar. Pero antes de todo vamos a comenzar este estudio poniéndonos en las manos de nuestro Señor, en manos de nuestro Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias en esta hermosa día o en este hermoso momento en que ellos estén conectados para poder recibir esta clase. Señor, te pedimos porque le estés permitiendo a ellos poder recibir esta enseñanza, que ellos puedan aprender más de tu palabra, que los dé la sabiduría y el discernimiento para poder interpretar tu palabra. Señor, te pedimos por este siervo que va a estar desarrollando este tema, que puedas ayudarle, Señor, a poder expresarse de la manera adecuada hacia estos estudiantes. Te pedimos por ellos que van a estar atentos, que no haya ninguna interrupción que les pueda quitar el enfoque de este estudio, que no haya ninguna distracción, que estén sus mentes preparadas para recibir esta enseñanza, para que ellos la puedan captar y poderlas llevar siempre a la práctica. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este momento vamos a comenzar con el capítulo 2, entrando en el capítulo 2, y vamos a estar viendo muchas partes importantes como es el sufrimiento y el comportamiento de los creyentes. En este capítulo vamos a estar viendo acerca de desear la leche espiritual, desear ser como niños, y vamos a entrar en el versículo 1, donde dice: desechad pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones. Pero anteriormente estaba diciendo de esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Entonces dice el versículo 1, desechando pues toda malicia. Para poder recibir el evangelio hay que renunciar a toda malicia, a todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas distracciones. Dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Estos tres versículos vamos a estar meditando donde dice desechando, que diga, ahí me disculpan, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones. Entonces vamos a entrar en esta parte del versículo 1. Este capítulo 2 comienza desde el 1 hasta el 25, hablando del comportamiento del pueblo sufrido de Dios. Entonces todo este capítulo habla de esto, del comportamiento del creyente, del comportamiento del pueblo de Dios sufrido. Entonces comenzamos con desechar. Y dice ahí la palabra del Señor, dice desechar, pero dice desechar pues toda malicia y todo engaño y toda hipocresía. Pero aquí vamos a entrar al subtítulo, como le pusimos, como niños recién nacidos. Pero dice el versículo, dejar lo que está diciendo. Desechar significa dejar lo que contamina. Esto significa la palabra desechar significa quitarse. ¿Qué significa quitarse? Es despojarse. ¿De qué se van a despojar? De la ropa sucia, esa ropa llena de lodo, esa ropa que está mugrosa o como tal vez en algunos trapos de inmundicia, como lo menciona Isaías. Entonces, despojarse significa como despojarse esa ropa en un sentido eh, simbólico, pero aquí despojarse está refiriéndose a despojarse de lo que está mencionando aquí, del engaño, de la malicia, de la hipocresía, de la envidia, de las distracciones. De eso se deben despojarse de esa ropa mugrosa, esa vida que tenían antes,
para poder desear, para desear así como niños recién nacidos. Desechar significa abandonar esa ropa porque no podemos lavarnos, no podemos bañarnos si no lo hemos quitado esa ropa. Tenemos que quitarnos la ropa para podernos dar un buen lavado, podernos quitar toda la suciedad. Hay que quitarse esa ropa sucia y para poderse poner una ropa limpia, para andar respirando un buen olor, para andar una buena presentación. Entonces necesitamos despojarnos de esa ropa sucia. Por eso aquí le puse despojado de esa ropa, de la ropa o de esta ropa que está llena de lodo. Entonces dice, despojémoslo de esa ropa o de esa mugre o de ese viejo hombre, en el sentido espiritual de ese viejo hombre que está que tiene malicia. Esa ropa está llena de malicia, de intenciones, de malas intenciones, de querer dañar, significa aquí dañar o de tener mala voluntad. Todo eso significa, por ejemplo, querer dañar al prójimo. Eso significa tener malicia, de querer estafar, de querer hacer algo deshonesto. Eso es malo, eso es malicia. Eso es estar vestido, ponerle trampas. El engaño es poner trampas, mentiras, manipulaciones, decir falsedades. Eso es engañar. Hipocresía es prestarse, presentarse, ser algo que a veces no somos, usar una máscara para cubrir lo que está adentro, es tapar. Es una persona, la hipocresía la consideraban como eh, con aquellas personas que trabajaban en teatros, que usaban máscaras para ocultar su verdadera identidad. Entonces es una falsa ilusión. Eh, También menciona la envidia. La envidia es una tristeza o resentimiento por el bien de otros. Entonces, tristeza por el bien del ajeno. Bueno, cuando estamos, a veces la persona que tiene envidia está triste porque no tiene lo que la otra persona tiene, lo que tiene su prójimo. Está envidiosa por lo que tiene, si tiene una casa, si tiene un carro y él no lo tiene, o porque tiene un buen trabajo. Entonces, a veces entra la envidia. Pero eso es parte de la ropa vieja que usaba la persona antes de venir a Cristo. Entonces, pero cuando nosotros los despojamos de nuestras ropas y nos vestimos con una ropa blanca, vestidos de pureza, de amor, ya no vamos a sentir, ya no vamos a tener malicia, ya no vamos a tener engaño, ya no vamos a ser una persona hipócrita que andamos fingiendo algo que no somos, sino vamos a mostrar la realidad de lo que somos. No vamos a sentir envidia y no vamos a tener detracciones, hablar mal de otros o murmurar, andar murmurando, andar hablando mal de aquella persona, calumniando, levantando falsos. Entonces, cuando hablamos de quitarnos la ropa, es para cambiar esa ropa, en que hay otra forma de ilustrar es de quitarse. Por ejemplo, la Biblia nos menciona de los vasos, nos menciona que un vaso sucio, no podemos echar agua limpia en un vaso sucio, no podemos tomar agua limpia de un vaso sucio porque eso ya se contaminó. Entonces no podemos servir. La palabra de Dios no puede morar en un vaso sucio. Por eso dice en el versículo 1, esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. La palabra ya llegó a nuestra vida. Ese vaso, ese corazón tiene que estar limpio porque ya ha sido transformado, ya ha sido limpiado. Entonces es como ir a un campo, el campo está lleno de maleza, pero cuando ya la palabra se sembró, las personas comienzan a mantener limpio ese campo para que la planta vaya creciendo y pueda crecer fuerte
pueda llegar a dar frutos, pero cuando hay mucha maleza en ese campo, la planta a veces no logra crecer, se entume, se ahoga, se pierde por la misma maleza. Entonces, ese campo tiene que mantenerse limpio, ese vaso que es este cuerpo, tiene que estar limpio para lo que está morando ahí, que es nuestro espíritu. Entonces, hablando de eso, tenemos que quitar entonces toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, andar envidiando, andar levantando falsas calumnias, murmuraciones. Entonces tenemos que dejar todas las distracciones. Entonces tenemos que reflexionar qué ropa vieja necesitamos quitarme, qué ropa vieja necesito quitarme yo, qué ropa vieja necesitas quitarte tú hoy en mi vida espiritual. Igual, eso era lo que el apóstol Pedro quería decirle, qué ropa vieja necesitan ustedes quitarse, tal vez esa ropa vieja de malicia, tal vez esa ropa vieja de engaño, tal vez esa ropa vieja de hipocresía, tal vez esa ropa vieja de envidia o de esa ropa vieja de andar murmurando, para que nosotros podamos desear esa leche espiritual. Entonces, pasando ahora al versículo 2, dice, desear como niños, dice, y le puse como titulillo ahí, desear lo que nutre. ¿Qué significa desear? Significa anhelar intensamente, como tener hambre profunda, pues ahí, como desear intensamente como hambre profunda, como niños recién nacidos. Y ahí esa imagen de dependencia y pureza. Un bebé que llora hasta que recibe la leche. Y aquí yo quiero aplicar esta ilustración. Imagina a un bebé recién nacido cuando tiene hambre. Llora con aquella desesperación y llora hasta que le dan la leche. Y él no pide más. Él no está pidiendo juguetes. Él no pide ropa. No pide dinero. Él solo está anhelando la leche. ¿Por qué? Porque sabe que de ella depende su vida, depende la vida del bebé, depende su crecimiento. Entonces, esa madre, cuando el niño está pidiendo leche, ella lo que corre es a darle leche, porque eso es lo que él necesita. No le va a dar juguetes, no le va a dar ropa, no le va a dar dinero, porque lo que él necesita es leche. Y lo que el bebé desea y anhela es leche. Por más que le enseñen juguetes o que le enseñen cualquier otra cosa, es lo que él desea es leche para poder crecer. De la misma manera, Pedro nos enseña que el creyente debe desear la palabra de Dios como un niño que desea leche, con urgencia, con necesidad y con aquella confianza en que allí está el alimento que le hará crecer. Por eso pone esa ilustración del bebé. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios en su pureza, sin mezclas de error ni manipulación o distorsión. Dice, para que en ella crezcáis para salvación, es decir, la madurez espiritual, el crecimiento y la santidad, la obediencia hacia Dios. De eso es lo que necesitamos todos los creyentes, de eso es lo que necesitaban estos hermanos allá, los que les escribe el apóstol Pedro, a los hermanos expatriados, a lo de la dispersión. Por eso Pedro dice así como niños que necesitan leche para poder crecer sano, para que se puedan mantener esa alimentación la que les ayuda a sostenerse, nosotros debemos anhelarla, porque esa es la vida para ellos, para los bebés, la vida de ellos depende de esa leche. La vida de nosotros depende de la palabra de Dios. En un sentido espiritual, dependemos de la palabra de Dios para poder tener un futuro, llegar a ese futuro. Entonces, dice así, dice el versículo, desea como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para
salvación, para que ella crezcáis para salvación. Si habéis gustado la benignidad del Señor, si te habéis gustado, si te gusta. Entonces, por eso lo vamos a aplicar de la siguiente manera. Así como un bebé no puede crecer sin leche, el cristiano no puede crecer sin la palabra de Dios. Entonces, si un bebé no puede vivir sin leche y él se desespera fácilmente, así nosotros debemos sentir eso. Nosotros necesitamos de la palabra de Dios para poder crecer, para poder madurar en esta vida, para poder madurar en nuestra fe. Así debemos desesperarnos, por eso debemos sentir ese gran anhelo de la palabra de Dios. Por eso yo te invito a ti, querido estudiante, así como a mí mismo, que decimos con intensidad, que decimos como ese bebé que desea esa leche espiritual de su madre. Así nosotros debemos desear esa palabra de Dios que proviene de Él, desearla para que nosotros podamos crecer para poder obtener la salvación, para poder llegar a la salvación, porque la Biblia nos enseña, dice, el que creyera y fuera bautizado será salvo. El que creyera y fuera bautizado será en un futuro. Eso es que nosotros permanezcamos en su palabra. Entonces, pasando ahora al versículo 3, un recordatorio. Vamos a ver el recordatorio el versículo 3. Este recordatorio del apóstol Pedro es un recordatorio de quién nos alimenta. Por eso dice, gustad. Dice, si habéis gustado la benignidad del Señor, si habemos gustado la benignidad del Señor, ¿qué debemos hacer? Bueno, desechar todo lo malo, desechar toda aquella ropa sucia que está llena de malicia, de engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, como es el versículo 1. Entonces, si habemos gustado, tenemos que despojarnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que hacerlo como el parabrisas de un carro, quitando toda la suciedad, manteniendo limpio ese vidrio. Entonces, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos desear como niños, tenemos que limpiarnos. Por eso dice aquí, gustado significa experimentar por nosotros mismos, experiencia real, no solo por conocer por teoría personal, no solo por teoría personal, sino la benignidad del Señor se traduce como la bondad, la gracia, el amor, la fidelidad, la amabilidad. A eso nos podemos referir cuando habemos gustado de la bondad del Señor, cuando hemos disfrutado de la bondad de Dios que Él ha hecho en nuestra vida, sean buenas o sean malas. En este caso, de los hermanos creyentes a los que le escribe el apóstol Pedro están experimentando momentos difíciles. Pero la bondad de Dios, ahí está, la gracia de Dios, de habernos rescatado, de habernos sacado de la inmundicia, del amor de Dios en que mandó a su Hijo por nosotros, aún siendo pecadores. Él mandó a su Hijo, Él ha sido fiel. La fidelidad, si hemos disfrutado de la fidelidad de Dios, de la amabilidad de Dios. Podemos enumerar muchas cosas más. Entonces, si hemos disfrutado de la benignidad del Señor, el apóstol Pedro está aludiendo al Salmo 34, donde dice, gustad y ved que es bueno Jehová. O como lo dice en otra versión, probadme. Lo que está aplicando el apóstol Pedro aquí es lo siguiente: cuando una persona ha experimentado el perdón, la misericordia, el amor de Dios, la providencia en que Dios siempre ha puesto algo en nuestra mesa, en que siempre está proveyendo algo para nuestra vida, si lo hemos disfrutado, si hemos
experimentado la paciencia de Dios, eso lo lleva a desear más de Él, a crecer en Él y a poder desechar todas aquellas cosas que nos están impidiendo disfrutar. Entonces, así también el cristiano debe desechar la malicia, el engaño, la envidia, lo que contamina el corazón, para poder, para poder llegar, para poder llenarse, para poder acercarse, para poder disfrutar. Porque la palabra de Dios nos da fuerza, nos mueve, nos anima, nos ayuda a crecer. Entonces, el recordatorio del apóstol Pedro es que si ustedes han disfrutado, si ustedes han experimentado la palabra de Dios, entonces vamos a poder vivir como Dios quiere. Podemos sentirnos confiados, podemos sentirnos seguros en que lo que esté pasando, porque esto es lo que estaba pasando a ellos, esos momentos de tribulaciones, un momento de persecuciones, si ustedes han disgustado, van a sentirse confiados, seguros y van a desear más de su palabra. Entonces, ese es el recordatorio que le está haciendo el apóstol Pedro a los hermanos. Por eso, el punto que yo había puesto era el comportamiento del pueblo de Dios sufrido. El comportamiento del pueblo de Dios. El comportamiento del pueblo de Dios no tiene que ser en una vestimenta sucia, sino en una vestimenta limpia, una vestimenta pura, en que unos hermanos creyentes disfrutan de esa leche espiritual en la cual ellos están creciendo, en la que a ellos han experimentado. Eso es el comportamiento de un cristiano. Pero vamos a pasar al versículo 4 y aquí vamos a entrar a un tema más amplio, como es del versículo 4 hasta el versículo 8, donde va a hablar de Cristo como una piedra viva. Cristo como una piedra viva. Entonces vamos a ver ahí Cristo como una piedra viva. Dice así: los cristianos, una casa espiritual. El versículo 4 dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es preciosa, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, por la cual ellos también fueron destinados. Bueno, aquí en este versículo 4 hasta el 8, Cristo es presentado como piedra viva, escogida y preciosa, rechazada por los hombres, pero elegida por Dios. Los creyentes también son piedras vivas y edificadas sobre él, es lo que Pedro está mencionando. En este estudio, los cristianos, cuando dice cristianos y una casa espiritual, Pedro usa tres imágenes de profecías del Antiguo Testamento, como Isaías 28:16, Salmo 118, versículo 22, Isaías 8:14, para mostrar cómo Cristo es la piedra central.
Entonces vamos a leer estos pasajes para poder ir entendiendo lo que el apóstol Pedro va a ir diciendo en cada versículo. Vayamos a Isaías 28. Isaías 28, 16. Isaías 28, 16. Dice, por tanto Jehová, el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyera no se no se apresure. Eso dice Isaías 28, 16, donde dice que, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, lo que Pedro está mencionando como Cristo, piedras vivas. Ahora, dice, para no irnos tan largo, vamos a leer Isaías 8:14. Isaías 8:14. 8:14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, por lazo y por red al morador de Jerusalén. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Lo que mencionaba de piedra que hace caer o roca que hace caer, por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y el Salmo 118. Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, aquí hay palabras que van a ser roca que hace caer, la piedra del ángulo, piedras vivas, como dice Isaías 28, 16. Entonces, aquí para mostrar lo que Pedro lo quiere mostrar es cómo Cristo es la piedra central. Cómo Cristo es la piedra central. Por eso aquí notamos, aquí puso, los enumeré, acercaos a Él. Cuando dice 1 de Pedro 2:4, acercaos a la piedra viva. Acercarse en el griego significa venir con confianza como quien se aproxima al altar. Bueno, haciendo siempre referencia al Antiguo Testamento, quienes se acercaban al altar. Todas aquellas personas que querían expiar sus pecados, llevaban un cordero, lo llevaban al altar para el sacrificio, para hacer sacrificio. Entonces los que se acercaban al sacerdocio, los que se acercaban al altar, los sacerdotes. Entonces, acercaos con confianza, con quien se aproxima al altar. ¿Por qué? Porque el que se acercaba al altar tenía la confianza en que el Dios le iba a responder, a acercarse a la presencia, estar cerca. También significa piedra viva. ¿Qué significa piedra viva? Piedra viva significa que Cristo no es un bloque muerto. Cuando dice que es piedra viva es que está vivo, no está muerto. No es un bloque, no es una piedra que no habla, que no responde, que no siente. Cristo es una piedra viva que siente. Por eso dice que Él experimentó Él mismo
lo que era vivir en esta carne. Él sabe nuestros dolores, Él nos escucha y Él nos va a responder a su debido tiempo. Entonces, Cristo es la piedra viva, no es un bloque muerto, Él resucitó, es la base de una obra de Dios, es la base de la obra de Dios que está construyendo. Entonces, esta era la base, lo que Dios, esto lo había destinado desde la fundación del mundo, dice Efesios 1:4, Efesios 3. Entonces, esto ya Dios estaba obrando desde hace tiempo, esa construcción. Por eso hace una ilustración con la roca. Esa ilustración con la roca es de un constructor que está descartada. Por eso después muchos mencionan la que desecharon, aquellos constructaron, a lo que descartaron, aquellos constructores. Dios ya lo tenía desde antes. Por eso vamos a ver más adelante acerca de esa roca, cómo la desecharon, lo que Dios ya había destinado desde hace tiempo. Por eso desechado por los hombres se refiere al rechazo de Jesús, al rechazo de Jesús. El rechazo de Jesús desechado por los hombres se refiere al rechazo de Jesús por los líderes judíos como lo fue en la crucifixión, en el mundo. Pero dice que ha sido escogida y preciosa. Dice el versículo 4, dice desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Para Dios fue escogido y precioso para Dios, como lo dice el Salmo 118, versículo 22, lo que habíamos leído. Ahí está aplicando esto. Lo que muchos desecharon, esa roca que fue desechada por los constructores que la descartaron, esa piedra, pensando que no servía, pero resultó ser la más resistente para el fundamento. Muchos se equivocan. ¿Por qué? Porque a veces nos estamos dejando llevar por las apariencias. Muchas personas cuando se terminan dejando llevar por las apariencias cometen errores. Entonces, pero Dios no se equivocó en mandar a su Hijo. Y Pedro está recalcando que Dios no se equivocó con ellos. Por lo que le estén pasando a ellos, por los sufrimientos, las atribulaciones que ellos estén pasando, Dios no se ha equivocado con ellos. Porque Cristo es la roca viva, la que Dios estaba construyendo. El mundo lo puede rechazar a Cristo, pero Él está Él es nuestra verdad, Él es nuestra seguridad, donde nuestros pies nos pueden respaldar, donde estamos seguros, donde estamos firmes. Cristo es esa roca. Por eso dice más adelante, dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso ya comienza a decir el versículo 6, como piedras vivas. Como piedras vivas. Y aquí comienza a hablar de una estructura espiritual. Lo que lleva a la estructura espiritual. ¿Qué llevaba en el Antiguo Testamento? Bueno, la casa espiritual, el templo. El apóstol Pedro estaba tomando las imágenes del Antiguo Testamento como el templo, los sacerdotes y los sacrificios. Lo que llevaba el templo. ¿Qué llevaba el templo? Bueno, para una adoración, lo que necesitaban los judíos era un templo. Para poder adorar necesitaban personas consagradas, dedicadas, sacerdotes, para que ellos pudieran ser los intercedores. Necesitaban sacrificios para que pudiera ser aceptada la adoración, para que puedan ser reconocidos. Entonces, toda esta estructura lleva un templo, un sacerdocio y sacrificio.
Entonces, cuando dice piedras vivas, cuando dice piedras vivas significa que cada creyente es parte de la estructura espiritual, no aislada. No es que esta persona no es parte, no, todos formamos parte de esa estructura, de ese templo. Por eso dice allá, vamos a ver un versículo anterior, cuando lleguemos al versículo, bueno, ahí mismo vamos a ver donde menciona que somos piedra viva, porque cada uno formamos el templo del Señor, formamos el cuerpo. Por eso vosotros sois templo, vosotros sois la luz del mundo, ustedes forman la luz de este mundo. Eso siempre lo llamaba así. Entonces, cuando el apóstol Pedro menciona esto es porque él lo ha escuchado de su Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, cada creyente es parte de una estructura espiritual, no aislada, sino unida. Todos unidos formamos un cuerpo. La mano, si no está conectada al cuerpo, no puede. Tiene que estar conectada al cuerpo para que pueda funcionar. El pie es igual, el ojo, los oídos, todos funcionan cuando estamos conectados. Por eso el apóstol Pablo menciona el cuerpo, las partes del cuerpo, todos formamos parte de ese cuerpo, y formamos parte de ese gran edificio espiritual, de esa casa espiritual. Esa casa espiritual también se hace referencia al templo, donde habita el Espíritu de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 está hablando de vosotros sois templo. Ustedes forman el templo. También en el sentido bíblico, casa se refiere a un linaje o familia, en el sentido que Pedro lo dice a la iglesia, que es el nuevo templo de Dios, donde es el templo de Dios. ¿Y qué se hacía en el templo de Dios? Se hacían sacrificios. Ahora, pero el apóstol Pedro lo va a aplicar lo siguiente, los sacrificios espirituales. Ya estaba mencionando el templo, ahora va a mencionar los sacrificios. ¿Y qué serán cuáles eran los sacrificios? Eran de animales en el templo, literalmente. Ahora espiritualmente los sacrificios ya no son sacrificios como los del Antiguo Testamento, sino lo que nos menciona Romanos 12:1. Vosotros sois sacrificios. Nosotros los ofrecemos como sacrificios espirituales. Nosotros en cuerpo, alma y espíritu nos entregamos a sacrificio, a servicio del Señor, en una vida entregada, en una vida de obediencia. Así nosotros somos sacrificios vivos para el Señor. Pero ¿qué más hablamos de sacrificio? Aquí puse Hebreos 13:15, que dice Hebreos 13:15, habla de ofrecer sacrificios de labios, de fruta de labios que confiesan su nombre. Esto significa de alabanza. Nosotros ofrecemos sacrificios de alabanza, de adoración. Hebreos 13:16, de servicio y generosidad a la disposición del Señor. En lo que necesita el cuerpo, nosotros nos disponemos ayudar. Entonces nosotros somos parte de ese templo, formamos parte del templo, cada creyente forma parte de ese templo y cada uno ofrecemos sacrificios, sacrificios eh, de una entrega total en obediencia, en santidad, en apartarse del pecado, en alabanza, en la adoración, en la exaltación de Dios, en la glorificación, en el servicio, en la disposición de servir, de adorarle, así como lo hacían los sacerdotes, le servían a Dios en el templo. También nosotros debemos servir a Él, también en generosidad, en la disposición, en el desprendimiento de nuestros recursos para la obra del Señor. Así nosotros ofrecemos sacrificio. Pero ¿qué más lleva esta estructura? Dice el versículo 6. Leamos ahí, dice.
por lo cual también, contiene la escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Bueno, me pasé hasta ahí. Pero todo eso es lo que dice esa cita. Y aquí lo que está mencionando es la cita de Isaías 28:16, donde dice: yo, Jehová, he puesto una piedra en Sión, entre las dos casas, piedra y roca. Entonces, aquí vamos a notar en el versículo 6 la piedra angular. Y vamos a entrar un poquito a lo que qué significa esa piedra angular. En esta Sión era el nombre simbólico para Jerusalén. Sión era el nombre simbólico para Jerusalén. Pero aquí representa el centro del plan de Dios hacia el pueblo redimido. Por eso Pedro está citando Isaías 28:16, lo que dice la Escritura, que Sión es el nombre simbólico para Jerusalén, pero aquí representa el centro del plan de Dios hacia su pueblo redimido. Esa principal piedra del ángulo, esa es la piedra clave, me está diciendo, es la piedra clave que une dos paredes, como lo está diciendo, es entre las dos casas, decía ahí Isaías 28. En la construcción antigua, la piedra angular era la que estabilizaba el edificio. Cristo es el fundamento, es la unión del pueblo de Dios, la cual lo unió entre los judíos y los gentiles. Por eso va a decir esa piedra escogida y preciosa, escogida porque el Padre lo escogió. El Padre fue el que decidió mandar a su Hijo. De gran valor porque era el Hijo de Dios. El valor que tenía el Hijo de Dios era tan grande que por él se pudo expiar el pecado de todo el mundo. Nosotros no teníamos, no podíamos pagar esa deuda tan grande, no éramos lo suficiente para pagar esa deuda, no teníamos lo suficiente, pero la sangre del Hijo de Dios, que tiene un gran valor incalculable, fue la que pudo pagar el precio de cada uno de nosotros. Por eso fue escogido, porque no había nadie que pudiera hacer lo que hizo Jesús, sino que tenía que ser el Hijo de Dios. Y de gran valor porque con la sangre de nuestro Señor Jesucristo se pudo pagar el precio de nuestras vidas, de nuestras culpas, de nuestros pecados. Por así es, el que creyera en Él no será avergonzado. Cuando dice que el creyera en Él no será avergonzado, porque la fe en Cristo Jesús nos garantiza que no quedaremos defraudados, ni en esta vida, ni en la otra, ni en la eternidad. No vamos a ser defraudados por Él. No los va a... Por eso yo te pregunto a ti, como me pregunto yo, si nuestra vida no está alineada con Cristo, toda nuestra construcción espiritual se inclina, se decae. Entonces, como dice el apóstol Pedro, no seremos avergonzados. Cuando también menciona que nos dice así el versículo 6, para vosotros pues creéis en Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra vino. Bueno, el que creyera en Él no será avergonzado. Cuando dice que el creyera en Él, no será... ¿Quién eran los que se avergonzaban? Pues eran los líderes religiosos, los que rechazaron a Cristo. Creían que estaban construyendo sus vidas
y religión o nación sobre bases seguras eran ellos. Creían que estaban en la verdad, que estaban seguros en lo que ellos estaban enseñando. Entonces, pero al venir Cristo, resucitado, glorificado, quedaron expuestos como equivocados estos líderes religiosos. Los líderes judíos que condenaron a Jesús se encontraban luego con miles de personas siguiendo al rechazado. Aquel que rechazaron, a muchos lo siguieron. Entonces la incredulidad, los incrédulos esperaban honor delante de Dios por sus obras, tradiciones o religiosidad, pero al rechazar al Mesías su fe en otra base, los dejó sin fundamentos. Por eso dice Isaías 28:16 que cita a Pedro, contraste con el que cree, con aquel que está seguro en la piedra, con los que confían. Porque ¿qué pasa con aquellos que son avergonzados? ¿Quiénes son los que se avergüenzan? Son los que viven en la mentira y en la falsedad. Esos quedan avergonzados cuando todo se derrumba, cuando todo aquello que era una máscara, de repente esa máscara tiene que ser quitada. ¿Cómo queda la persona? Queda expuesta a la vergüenza por haber fingido algo que no era. Entonces, ¿cuál va a ser la vergüenza en el día final de aquellos que rechazaron la piedra angular, la piedra viva? El que creyó en Cristo estará firme, estará seguro cuando aparezca Dios en gloria, cuando aparezca el Señor. El que no creyó se descubrirá demasiado tarde que la piedra que rechazó, la única, la valiosa, quedará avergonzado eternamente. Así como Romanos 10:11 usa la misma promesa, el que él creyera no será avergonzado. Entonces, te invito a ti, así como me invito yo, a que no nos avergoncemos de quién hemos creído. Tal vez estos mismos hermanos estuvieron avergonzando. Por eso tal vez el apóstol Pedro le está diciendo, porque en los momentos difíciles, en los momentos que la fe tambalea, pudieran haber avergonzado de seguir a Cristo. Entonces, te invito a ti, como me invito yo. ¿Estoy confiando plenamente en esa piedra preciosa que es Cristo? ¿O en algo que un día me dejará avergonzado? ¿Estoy seguro dónde estoy parado? ¿Estoy seguro que en esa religión donde estoy es la piedra? ¿Está la piedra ahí? ¿Es la que está fundamentada mi fe? ¿O no lo es? Entonces, te invito a ti como me invito yo. Ahora, pasemos al versículo 7, que es el versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis en Él es precioso, pero a los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Para vosotros, pues, los que creéis. Y continúa hablando de esa construcción el apóstol Pedro, en esa construcción antigua. Y comienza con la piedra angular. En la construcción antigua era llamada la piedra angular o piedra de esquina. ¿A qué se refiere con que era piedra de esquina, piedra angular? Bueno, entonces, aquí voy a comenzar a hablar. Bueno, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra desechada, que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Para vosotros, esta palabra puede traducirse como preciosa o honor. Para vosotros, cuando dice ahí, dice el versículo, para vosotros, pues los que creéis, para los creyentes, ¿qué ha venido a ser? Ha venido a ser preciosa, algo honorable,
no solo vemos a Cristo como valioso, también lo recibimos con honor, es lo que está diciendo. También lo recibimos con honor por estar unidos a Él. Entonces, por eso para nosotros ha sido valioso, precioso, honorable, porque nosotros lo recibimos con honor porque estamos unidos a Él. Es lo que está diciendo. Por eso es lo que desecharon aquellos, aquellos líderes religiosos, lo que desecharon aquellos líderes religiosos no es un rechazo por ignorancia, porque ellos conocían la palabra, sino por desprobar y declararlo no apto. Porque lo que ellos esperaban no era el Jesús en un asno, sino en un corcel, en un caballo, con muchos militares, aquel rey que venía a derrotar a los romanos. A eso era lo que esperaban, no esperaban uno que venía con palabras de amor y paz, sino aquel que viniera con guerra, una guerra física contra los romanos. Entonces, el versículo de los constructores está hablando de los líderes que juzgaron a Jesús, que lo descartaron. Este no es el Mesías. Por eso dice que este vino a ser cabeza de ángulo. La piedra principal, la esquina, que fija la alineación, que, que carga todo el edificio, que conecta los dos muros y determina los ejes. Por eso dice aquí, lo puse aquí, que era colocada en la unión de dos paredes para estabilidad, para que se mantuviera, para alinear la estructura. Si esa piedra se estaba mal colocada, todo el edificio se venía hacia abajo, se deformaba y colapsaba. Por eso muchas personas que construyen y no lo construyen bajo un buen fundamento, no le construyen una simiente muy firme, se desploman. Por eso el Señor habla de los dos constructores, aquel que construyó sobre la arena y el que construyó sobre la roca. Entonces, aquí lo que dice que la piedra del ángulo es la piedra más importante, no es un adorno, sino el soporte principal. Esa piedra del ángulo es la principal, no era un simple adorno, es la que sostiene todo el edificio. Por eso los edificadores, cuando habla de los edificadores, está aplicando Pedro y está representando a los líderes de Israel, sacerdotes, fariseos, escribas que rechazaban a Jesús. Ellos vieron a Cristo como alguien inútil para su edificio religioso y por eso lo descartaron y lo terminaron crucificándolo. Entonces, Pedro aquí junta el Salmo 118 con el versículo 22, cuando dice piedra rechazada, cabeza de ángulo, como Isaías 28:16, piedra probada y preciosa para el creyente. Esa es la piedra de honor, seguridad. Para el incrédulo, pues es una piedra de tropiezo, porque en ella siempre va a estar tropezando. Entonces, y quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Aquí como la piedra probada, ¿cómo es que la probaban en aquel tiempo? Bueno, la probaban así, que si sonaba mal, entonces en la cantería antigua el maestro golpeaba la piedra. Si sonaba claro, estaba íntegra. Si sonaba opaco, tenía grietas. Imagina a los edificadores golpeando a Cristo con pruebas, interrogatorios y desprecio. No sirves, lo desecharon. Pero Dios resucita a Jesús y declara, esta es la piedra. La que ustedes probaron y no sirvió para ustedes, pero Dios la resucitó de entre los muertos y declaró, esta es la piedra. La cultura puede tocar a Cristo y concluir que no encaja. Dios es quien Él da el veredicto final. La fe
oye el sonido verdadero, reconoce su valor. Entonces, Jesús es la piedra, la que muchos la desecharon, pero Dios la escogió y la tomó por preciosa, valiosa, importante. Esa piedra que no encajaba, esa piedra que no encajaba con su religiosidad de estos líderes. Entonces, pero Dios la ha puesto por piedra angular, la que va a sostener todo el edificio, la construcción que él estaba construyendo desde fundación del mundo. Entonces, ahora vamos a pasar al versículo 8, al último versículo. Roca que hace caer. Y aquí vamos a entrar a lo que hace esa roca que hace caer. El versículo 8 dice así: piedra de tropiezo y roca que hace caer. Siempre haciendo referencia a Isaías 8, 14, 15 y Salmo 118, versículo 22. Piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Vamos a anotar aquí piedra de tropiezo. Cristo es presentado como piedra firme, pero quienes rechazan su señorío tropiezan contra él. Eso es lo que dice Isaías 8:14, donde Dios mismo está escrito como piedra de tropiezo para Israel. Pedro aplica esta profecía a Jesús, en las cuales los líderes religiosos tropezaban, chocaban contra Jesús. Dice, esa roca que hace caer. Ahora, la roca que hace caer significa que aquellos que se niegan a creer en Cristo, se hieren a sí mismos, como el diamante. El diamante es tan precioso y tan valioso, pero para los que no lo saben manejar, se pueden terminar cortando. Para los que sí lo saben manejar, pues no van a tener ningún problema, pero para los que no lo saben manejar, se pueden terminar cortando. Eso hermoso, valioso, posee un filo muy poderoso que puede cortar, herirte. Entonces, la roca que hace caer significa aquellos que se niegan a creer en Cristo, que se hieren a sí mismos con su incredulidad. La roca en sí no tiene intención de hacer caer, sino que el rechazo del hombre lo convierte en el motivo de su ruina, de su caída, de su colapso. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra. La razón del tropiezo no es creer ni obedecer. Bueno, aquí me equivoqué, porque tropiezan en la palabra. La razón del tropiezo es no creer, es el tropiezo, que no creen, que se niegan a obedecer en el mensaje del Evangelio. Muchas personas niegan el Evangelio, rechazan el Evangelio y por ende su ruina es grande. Los cuales fueron también destinados. ¿Quiénes fueron destinados? Estos líderes fueron destinados. Pero esto no significa que Dios... Vamos a resumir un poco. Piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Cristo es representado como piedra firme, pero quienes rechazan su señorío tropiezan contra él. Por eso lo dice Isaías 8:14, donde Dios mismo está escrito como piedra de tropiezo para Israel. Pedro aplica esta profecía a Jesús. Roca que hace caer, esa roca que hace caer. ¿Y quiénes hace caer? A aquellos que se niegan. Esto significa aquellos que se niegan a creer en Cristo. Esos se terminan cortando como, como aquellos que no saben trabajar con los diamantes, con los cristales. Son cosas preciosas, pero
cuando no conoces, desconoces el trabajo de este material, terminas hiriéndote a ti mismo. Entonces la roca en sí no tiene la intención de hacerte caer, sino que el que rechaza, eso se convierte en su ruina. El hombre que rechaza se convierte en su ruina, porque tropiezan en la palabra. La razón del tropiezo es no creer en él, es negar, es no obedecer su mensaje del evangelio, es rechazarlo completamente a él, los cuales también son destinados. Dice, cuando habla de los destinados, significa que Dios mm, los haya creado para condenación arbitrariamente. No, no los creó totalmente así, sino que Él destinó de quienes rechazan a Cristo es tropezar. El que rechaza a Cristo pues está destinado a la destrucción. La Escritura nos enseña que todos somos llamados a la salvación, pero aquellos que rehúsan a creerse inevitablemente se enfrentarán a un juicio. El Señor viene y aquel que no obedeció su evangelio, pues le espera la condenación eterna. Entonces, te invito, hermano, a que no rechaces a Cristo, no rechaces esa piedra viva, esa piedra preciosa escogida por el Padre de gran valor, para que no sea tu ruina. Entonces, quedamos hasta aquí y los vemos con la otra parte porque aquí nos falta del 9 hasta el 25 para terminar el capítulo 2. Ahí les estaré enviando materiales para que continúe el estudio de esta clase. Ya esto es extra, lo que les envío es otro estudio más detallado. Entonces, vamos a terminar con una última oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias y la honra en este hermoso momento que hemos estudiado de tu palabra. Te pedimos por todos los que van a recibir esta clase, que la puedan entender, que la puedan discernir y que podamos comprender acerca de ti, Señor, que tú eres la piedra viva, que la piedra que muchos rechazan, pero para los que nosotros, los que creemos, los que obedecemos y obedecimos tu hermoso y valioso evangelio, ha sido precioso, ha sido un diamante, ha sido el oro puro para nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas a este estudio, que bendigas a cada uno de los que estuvieron en este momento. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.